¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Lo que yo recuerdo, Pilar Cerruda. Pilar Cerruda es una de las periodistas, yo diría que más prestigiosas en España. Periodista ya de largo recorrido que hoy está con nosotros en los estudios de Es Diario. Pilar, bienvenida. Gracias, Javier. Lo que yo recuerdo cuando estudiaba periodismo es que eras una joven periodista a la que me gustaba mucho escuchar en todas las tertulias para coger una onda cierta y una onda valiosa de lo que estaba pasando. Eso sigue siendo así, ¿no? A día de hoy. Sigue siendo así, sigo trabajando. Cuando dices una periodista prestigiosa, no que sea prestigiosa, es que los periodistas de la transición, los que todavía seguimos en el activo, que somos muchos, hombre, es que tenemos una experiencia de una etapa irrepetible y que hemos hecho un trabajo irrepetible también. Y la prueba es que los que mandan ahora, que son en su inmensa mayoría de una reconocidísima mediocridad, intentan deshacer todo aquello que se hizo por parte de políticos, por parte de empresarios, por parte de periodistas y de gente de la mundocultura bien entendida y sobre todo gente española, con mayúsculas, patriotas, que es una palabra muy devaluada, pero que yo sigo reivindicando, pues por nuestro país, ¿no? Cosa que ahora prácticamente no existe. Entonces, por eso hice lo del prestigio. Pero eso es una generación de periodistas y de políticos que ahora ya, desgraciadamente, pues está fuera de esto. Hablamos, Pilar, de los que mandan ahora, hablamos de mediocridad, hablamos de falta de patriotismo. Vamos a hablar un poco de los que mandan ahora, y en la cabeza está Pedro Sánchez. ¿Qué diferencia hay entre Pedro Sánchez y otros presidentes del gobierno de la democracia con los que tú has tratado también, has sido? Pues he tratado con todos y mucho. Y en el libro cuento cómo conocí a Pedro Sánchez, quién me llamó para decirme: quiero que conozcas a quien va a ser el próximo secretario general del partido. Me dio el nombre y dije: yo no le conozco. Y dudo mucho que en 3 meses un señor al que no conocemos los periodistas que estamos en la batalla vaya a ser secretario general del partido. Y me dijo: yo me ocuparé de eso. Ese señor que me llamó se llamaba Pepe Blanco. Evidentemente no me llamó a mí solo, llamó a muchos más y todos nos pusimos en contacto con ese supuesto futuro secretario general del Partido Socialista, y que, como dijo Pepe, él se ocupó de ello, ganó las primarias en su partido. Tú me dices la diferencia absoluta. O sea, aquí empieza las malas prácticas políticas con Zapatero, que fue una catástrofe para España, porque puso las bases de un socialismo que no tiene nada que ver con la democracia, que luego lo continuó Pedro Sánchez. Yo no sé cuál de los dos es peor, lo digo sinceramente, por falta de criterio, por falta de conocimiento político y de conocimiento intelectual, por falta de patriotismo, desde luego, por falta de principios. Ahora, Pedro Sánchez ha rebasado todos los límites que nos podíamos imaginar. Lo único que une a Pedro Sánchez o lo que más une a Pedro Sánchez y a Zapatero es la ambición, sobre todo en el caso de Pedro Sánchez. No tiene límite, no tiene límite. Yo siempre digo que Pedro Sánchez estará en el machito probablemente todo el tiempo que él quiera, porque es muy difícil ganarle a alguien que no tiene principios. Él puede llegar a donde no llegaría jamás ninguno de nosotros, ni nadie que tenga una solidez personal y una dignidad personal. Es muy difícil luchar contra quien no lo tiene. Entonces, pues ahí está. Yo creo que con eso ya te digo la diferencia entre Pedro Sánchez y los anteriores, con la estación de Zapatero, que es que no ha dado a pie a todo. Y creo que un día se le pasará factura a Zapatero y la gente contará de verdad qué es lo que hace en Venezuela. España se empezó a torcer con Zapatero. Claro. Zapatero es el responsable de lo que estamos viviendo ahora. Es el responsable primero, ¿verdad? Hombre, el responsable primero del tema económico, por supuesto, que Rajoy lo intentó arreglar y hizo todo lo que pudo, con el machaque permanente del PSOE, por cierto. Pero, pues bueno, pues en cintura la economía. Lo que pasa que luego, pues bueno, una mala gestión de una moción de censura que le iban a presentar, pues ha provocado lo que pasó, ¿no? Que vino Pedro Sánchez. Pero luego Zapatero es responsable también de lo que está pasando en Venezuela, por una parte, y de la exposición absolutamente vergonzosa que tiene el gobierno español respecto a Venezuela. Y que el primero que lo ha denunciado con todas las letras ha sido Borrell. ¿Hasta dónde puede llegar, Pilar, este asunto de Pedro Sánchez en relación con su mujer?
con las presuntas actividades de su mujer a la sombra del Palacio de la Moncloa, que eso también es algo inédito en las presidencias del gobierno de la democracia. ¿Qué recorrido le ves al asunto de Begoña Gómez? Bueno, todos los periodistas que hacemos información política últimamente estamos todo el día. Esto va por etapas. Hubo una época que hablamos con los militares, luego con los jueces y fiscales, luego con empresarios, por supuesto siempre con los políticos, siempre, incluso hasta con los obispos en determinados momentos, ¿no? Y ahora, pues bueno, mi agenda está llena de nombres nuevos de jueces y fiscales porque son con los que hablo habitualmente ahora mismo para ver lo que pasa. Y me encuentro que casi todos me dicen lo mismo. Lo que se sabe hasta ahora no es delito. Me refiero a Begoña Gómez. Bueno, yo siempre digo lo mismo, no será delito de los que vienen en el Código Penal, pero para mí hay un delito. La corrupción peor no es la del dinero, la corrupción peor, por lo menos para mí, es la corrupción moral. Y desde luego esta señora y su marido, que permite pues que las actividades de su señora, es decir, Pedro Sánchez y Begoña Gómez, para mí son corruptos morales de libro. Y hace meses que lo vengo diciendo. Luego está el frente político, esos pactos inverosímiles con el independentismo. Corrupción política. Corrupción política también. Es decir, tú no puedes engañar a tus votantes, tú no puedes jurar por tus muertos que no vas a tomar determinadas medidas y las tomas, tú no puedes decir hasta la saciedad jamás haré esto, jamás haré lo otro, jamás me pactaré con no sé quién y luego hacerlo. Eso hablo de corrupción moral, que es mucho más grave que en el dinero. Vale, entonces tenemos corrupción moral, sí, caso de Begoña Gómez, tenemos corrupción política, los pactos inverosímiles con el independentismo, y esto hasta cuándo se puede sostener. Quiero decir, ¿ves un final de la legislatura natural en el año 2027 o te parece totalmente? Primero, va a depender de la gente del PSOE que no es sanchista, pero que en este momento está a pies y manos, porque lo primero que hizo Sánchez cuando volvió otra vez a Secretaría General del partido fue primero cambiar los estatutos para que no le pudiera echar su partido como la vez anterior, que ahí tuvo un papel muy importante Carmen Chacón, cuando a través de lo que permitía los estatutos, a través de la Ejecutiva, pues consiguió los votos necesarios para expulsarle el partido, y también eso lo cambió. Y otra cosa que cambió fue la composición del partido. En este partido, en este momento, los únicos no sanchistas que hay en el Comité Federal, que es el órgano supremacista, por así decirlo, superior, son los que tienen, los que están en ese Comité Federal por sus cargos de autoridad, es decir, los electos, como puede ser Emiliano García Paje, que es el presidente regional, pero por los votos de los manchegos, o puede ser Azcón, o puede, pero por el resto los ha laminado a todos Pedro Sánchez. Entonces estaré ahí hasta que le dé la gana. Tú que has conocido bien a todos los presidentes del gobierno, me parece un tema muy interesante, además que le interesa mucho a la gente. Sí. Los has conocido bien a todos. Sí. ¿Cuál era el que te parecía, has hablado al principio de patriotismo y de mediocridad, cuál es el que te parecía más patriota y menos mediocre de todos los presidentes del gobierno que hemos tenido? Mira, yo creo que ha habido dos grandes referencias como presidentes de gobierno, que han sido por una parte Felipe González y por otra parte Adolfo Suárez, que además fueron muy duros en sus relaciones políticas, mientras fueron uno la posición del otro, mientras era Felipe oposición de Adolfo Suárez, y que luego, una vez que ya los dos dejaron la política, sobre todo después de que ya dimitiera Adolfo Suárez, la relación entre ellos ha sido espléndida hasta que subió Adolfo Suárez, buenísima. Y luego creo que los dos fueron unos grandes presidentes, con diferentes ideologías, con diferentes formas de trabajo, pero eran excelentes presidentes y con grandísimos equipos. Y luego hay un gran desconocido que es Leopoldo Calvo Sotelo, tan desconocido que te puedo decir que es el presidente con más sentido del humor de todos, y además te lo dice cualquiera de los que hemos hecho política durante la transición. Lo que pasa es que no tuvo tiempo de hacer nada, es decir, él tenía un partido lleno de traidores, él te contaba, y lo contó en el libro, dice, no, es que tú sabes lo que es dirigir un consejo de ministros, presidir un consejo de ministros, que cuando termina aquí, fulanito y menganito se van a ir a la sede de no sé dónde, porque están trabajando para tal partido para deshacer el nuestro, ¿no? Para deshacer UCD, eso es muy duro. Pero Adolfo Suárez, pero Leopoldo Calvo Sotelo fue un gran presidente que tuvo la valentía de tomar una decisión que fue fundamental para España y para la historia de España y para el papel de España en el mundo, que fue que entráramos en la OTAN. ¿Cuál ha sido, Pilar, el gran error de todos los presidentes del gobierno? Quizá haber dado tanta vía a los grupos nacionalistas, empezando, por ejemplo, en la época de Suárez por la cesión de las competencias en educación, por ejemplo, sí. siguiendo por Felipe
González en los pactos por Pujol, siguiendo Sí. la misma línea con Aznar cuando lo necesitó. ¿Ese ha sido el gran error de la democracia? Todos lo han hecho y fue un gran error, pero no soy el único tampoco, ¿eh? No soy el único. Sin embargo, vuelvo a decir lo mismo, los tres que he mencionado, más Rajoy, más Adolfo Suárez, perdón, más José María Aznar, pensaban en su país. Y los dos socialistas posteriores a Felipe González, es decir, tanto Zapatero como Sánchez, están en otra historia, están en el poder y en el dinero. Es decir, sobre todo en el caso de Zapatero, por eso todo el poder y la influencia. Y Zapatero está en el dinero, Pilar. Está El en- dinero de Venezuela. Mira, pero yo creo que lo peor de Zapatero respecto a Venezuela no es el dinero, es el apoyo a alguien que es absolutamente antidemocrático, un dictador y ya está bueno, que está admitiendo prácticas de repúblicas en las que se denuncia la tortura, por ejemplo. O sea, y ahí sabe lo que está pasando en las cárceles. Tú has entrevistado a Leopoldo Torres, no, Leopoldo. A Leopoldo López. Bueno, y sabe lo que está pasando allí. Y lo sabemos todos. Porque además aquí hay cantidad de venezolanos que han pasado por las cárceles y que además nos cuentan lo que está pasando, es decir, lo que ocurre allí. Y esto lo sabe quien está ayudando a Maduro. Y él está recibiendo dinero de Maduro, porque eso es algo que sospechamos todos, pero es difícil de demostrar, ¿no? Bueno, pues difícil de demostrar hasta que llegue un día que la gente cuente qué está pasando allí. Quién hace negocios, quién no los hace. Pero a mí lo que menos me importa, te digo, es la corrupción económica. Bueno, todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida como se quiera y si lo hace de una forma delictiva, pues que intervengan los jueces y paguen según lo que dice las decisiones judiciales. A mí me preocupa infinitamente más las actitudes morales y la corrupción moral. Y eso es lo que no soporto y es lo que venceré toda mi vida, aunque me cueste el descrédito por parte de una serie de gente que me quiere callar, pero no solo mí, a muchísimos periodistas como yo, o bueno, afortunadamente yo tengo gente que me respalda en mi trabajo, pero hay periodistas que han perdido trabajos por denunciar lo que saben. Y luego tenemos como clave de bóveda, Pilar, de todo este sistema que tú has vivido de una forma privilegiada, tenemos la monarquía. Hay publicaciones últimas, hay encuestas últimas que han aparecido estos días que señalan que está aumentando el apoyo a la monarquía entre los españoles. Claro, la labor del rey Felipe está siendo complicada porque su padre, al final, también lo conociste bien, se lo dejó un poco difícil, ¿no? Y está haciendo una labor de limpieza, de remonte de la monarquía que es bastante meritoria. ¿Cómo juzgas esta función de la monarquía y el papel de don Juan Carlos y el papel ahora de Felipe VI? Mira, a Juan Carlos, la gente de mi generación, periodistas, lo hemos conocido muy bien, muy bien, porque era una persona además a la que le interesaba muchísimo hablar con nosotros. Le hemos ayudado en algunas ocasiones para mantener entrevistas que no podía tomar en la iniciativa. Ahí cuento cosas que bueno que la gente debe saber. Por ejemplo. Pues por ejemplo, cómo preparó la transición antes de que muriera Franco. Todo el mundo ha contado la entrevista de Nicolás Franco con Santiago Carrillo. Pero yo es que he hablado con Nicolás Franco y he contado con Carrillo, por primera vez se cuenta exactamente cómo se gestionó, o cómo se gestionó lo de Manolo Prado con Ceausescu, que estuvo a punto de costarle la vida. Pero además de una vida no por cualquier cosa. Primero, nadie sabía dónde estaba, y segundo, le pegaron una paliza monumental porque cometió el error de ir a la entrevista con un micrófono, por así decirlo, no sé cómo se dice, y le descubrieron. Y bueno, le pegaron una paliza que perdió el oído de un oído, es decir, del todo. Pero una paliza al rey. No, a Manolo Prado. Manolo Prado manda al rey a hablar con Ceausescu. Bien. Porque en aquel momento era el hombre que tenía más influencia en Carrillo, estoy hablando de antes de la muerte de Franco. Y el rey quería que una serie de gente del mundo internacional, y de luego de Carrillo, por supuesto, que era el líder de los comunistas españoles y además tenía un gran predicamento en el comunismo mundial, supieran que él tenía un proyecto para cuando muriera Franco y era un proyecto absolutamente democrático. Entonces, él no podía hacer esas gestiones. Entonces,
utiliza a 2 personas para hacer una serie de gestiones, uno, que eran 2 personas de absoluta confianza. Uno es Nicolás Franco, Pascual del Povil, al que, sobrino de Franco, a que él conocía muy bien porque su padre había sido embajador en Lisboa cuando iba a Lisboa a Estoril, y otro era Manolo Prado, que era amigo suyo entrañable desde hacía mucho tiempo. Entonces le hace una serie de encargos internacionales, aparte de todas las gestiones que él hacía con gente que tenía buenísima relación personal, como puede ser Kissinger, por ejemplo, podía ser el que era Schell, el presidente no el canciller, sino el presidente alemán. O sea, tenía una serie de contactos internacionales, pero había entrevistas muy delicadas que él no podía hacer. Y entonces utiliza a Nicolás Franco por un lado y a Manolo Prado, a Nicolás Franco y a Manolo Prado. Pero tiene que hacer una serie de gestiones con gente muy complicada y les dice, tienes que hacer una entrevista con fulano y explicarle esto y esto y esto y esto para que confíen en mí cuando a mí me toca asumir la jefatura del Estado. Y el rey debería estar. Entonces, lo primero que tiene que hacer es ver cómo ellos, porque el rey dice, esto que tenéis que hacer, arreglaroslo como podáis. Y no podéis decir que sois mensajeros míos. A mí lo cuento. Sí. No es nada fácil para el señor llegar a esas entrevistas. ¿Y luego qué les cuentan? Claro. Bueno, entonces el rey ha hecho un trabajo por la España y por la democracia inconmensurable. ¿Y ahora debería estar viviendo en España con normalidad? Sin ninguna duda. Pero te voy a contar más cosas. O sea, ya una vez como rey, coloca a España en el mapa. Yo he viajado mucho. Yo soy una hija privilegiada porque mi familia, cuando yo tenía 13 años, me mandan fuera a que aprendiera francés. Ahora es lógico, ahora eso lo pasan todas las familias, en mi época no. Entonces tenía bastante vida he viajado mucho desde los 13 años. Creo que llevas un amuleto, ¿no?, en tus viajes. Un amuleto que siempre va contigo. Llevo muchas cosas. Billete. Llevo muchas cosas. Yo soy gallega y por tanto creo en las megas y creo en la suerte y creo en las cosas buenas y en las cosas malas. Pilar Cernuda, lo que yo recuerdo el último libro de Pilar Cernuda, merece la pena comprarlo, merece la pena leerlo y merece la pena saber de dónde venimos y dónde estamos en este momento. Y por ejemplo, ahí se explica por qué yo defiendo tanto al rey Juan Carlos, porque sé lo que le debo. Y también es verdad que tengo decepción por muchas cosas, lo reconozco. Y también cuento que he descubierto en el rey Felipe hacía tiempo. Lo conocí cuando era príncipe, tenía la posibilidad y el privilegio de hablar con él varias veces y tenemos una suerte enorme con los dos. Así responde la pregunta que me has hecho. Gracias, Pilar. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que vengas más veces, que estés más veces en Es Diario, analizando la actualidad del presente y acompañándonos en nuestra aventura. Cuando quieras. Gracias. Es Diario, es noticia. Pilar Cernuda, lo que yo recuerdo, un gran libro para leerlo, para contextualizar la actualidad de ahora a partir de lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 40 años con la pluma de Pilar Cernuda, una de nuestras mejores periodistas. Sigan conectados, Es Diario.